Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer al doctor Montúfar por todas sus enseñanzas, por todas sus docencias. Quiero agradecerle más que nada por haberme colaborado, por haberme apoyado en la elaboración de esta presentación. Sin duda no hubiese podido llevar a cabo esta presentación con tanta información actualizada. Bien, vamos a hablar, les voy a dar una conferencia acerca del arresto cardíaco en embarazadas. Las competencias de esta conferencia, vamos a hablar un poco, una breve introducción, vamos a hablar algo de epidemiología, los cambios fisiológicos del embarazo y las repercusiones que tiene al momento de un arresto cardíaco, las etiologías, manejos y algoritmos, la cesárea perimortem y el manejo post-arresto. Bien, el arresto cardíaco en embarazadas es uno de los escenarios clínicos más desafiantes, tomando en cuenta que se trata del binomio madre y feto. La mortalidad materna se define como la muerte de una mujer durante su embarazo o hasta 42 días después del nacimiento. Es importante para el médico tratante estar familiarizado con los cambios fisiológicos del embarazo. Los eventos catastróficos en la población obstétrica son de baja frecuencia, sin embargo son eventos de alta complejidad. Y cabe destacar en este punto, y lo más importante, que el objetivo de la reanimación cardiopulmonar en la paciente embarazada es la supervivencia materna. En cuanto a la epidemiología, globalmente se estima que ocurren alrededor de 800 muertes maternas diarias. Ocurre en alrededor de una de cada 12.000 admisiones a labor de parto. Entre 1989 y el 2009, se demostró un aumento de 7.2 muertes por cada 100.000 nacimientos a 17.8 muertes por cada 100.000 nacimientos. Y esto probablemente se debe a la falta de conocimientos generales y de reanimación cardiopulmonar. ¿Cuál es la situación en Panamá? Para el año 2017 se reportó una tasa de mortalidad de 30 por cada 100.000 nacimientos vivos, la cual aumentó en el año 2018 a 50 por cada 100.000 nacimientos vivos. En esta tabla se muestra la tasa de mortalidad por año y por región, siendo las regiones de Cunayala, Emberá y Nové las que mayores tasas de mortalidad tenían. Y esto probablemente se deba a la lejanía de estas regiones, a la falta de acceso a los cuidados de la salud que tengan y a la falta de conocimiento. Bien, ¿cómo nos guiamos en cuanto al manejo del arresto cardíaco materno? Existen algunas guías como el SOP, que es la Sociedad de Perinatología y Anestesia Obstétrica, el American Heart Association y el ILCOR. Sin embargo, no existen estudios aleatorizados randomizados, sino que las recomendaciones son basadas en opinión de expertos y series de casos y reportes. ¿Cuál es la meta de la reanimación cardiopulmonar? El retorno de la circulación espontánea para minimizar la hipoperfusión cerebral y el compromiso neurológico. Por eso es que es importante el inicio de las compresiones torácicas de manera temprana para evitar la hipoxia y el daño cerebral irreversible. Bien, en cuanto a la cadena de eventos de supervivencia, es la misma en cuanto al adulto general. El reconocimiento temprano de la emergencia cardíaca y la activación del sistema de respuesta de emergencia. Inicio temprano de las compresiones torácicas para mantener un flujo sanguíneo oxigenado para no ocasionar daño cerebral. La desfibrilación temprana para restaurar el ritmo cardíaco efectivo y sobre todo el uso y el apoyo de personal que esté debidamente entrenado en el manejo del soporte vital avanzado. Y posterior al arresto cardíaco, el manejo de la optimización de la ventilación, oxigenación e hipotensión inmediatamente posterior al mismo. Bien, diversas escuelas han sugerido el uso de escalas para poder estratificar aquellas pacientes que tengan un alto riesgo de un evento catastrófico. Estas escalas se basan en ítems como la presión sistólica, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la temperatura y el nivel de conciencia. Se ha demostrado que estas escalas pueden ayudar al equipo personal a mantenerse preparados ante la eventualidad de una catástrofe obstétrica. Bien, otras cosas que se han recomendado son las listas de verificaciones. Si bien es cierto, el evento de un arresto cardíaco es una cuestión de minutos, es importante tener una lista de verificación donde se incluyan todos los eventos de manera secuencial, como el reconocimiento temprano de un código azul, inicio de las compresiones cardíacas, el manejo de la vía aérea, respiraciones, desfibrilación
y en el peor de los casos, la cesárea perimortem. Bien, en cuanto a los cambios fisiológicos del embarazo, a nivel cardiovascular hay un aumento del gasto cardíaco en alrededor del 40%, con un aumento de la frecuencia cardíaca de 15 a 20 latidos por minuto, lo que se traduce en un aumento de la demanda, en el aumento de la circulación en un arresto cardíaco. Hay una disminución del retorno venoso y disminución del gasto cardíaco secundario a la compresión en posición supina. También hay una disminución de las resistencias sistémicas vasculares. A nivel respiratorio, hay un aumento del consumo de oxígeno en alrededor del 20%, un aumento del volumen tidal mediado por la progesterona, aumento del minuto, de la ventilación minuto, hay un aumento del ángulo laríngeo, del edema y del edema nasal. Bien, estas cosas lo que hacen es que hacen a la paciente embarazada susceptible a intubaciones fallidas. Es una vía aérea de manejo difícil. También hay una disminución de la capacidad residual funcional en alrededor del 25%, con una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, con una disminución del bicarbonato. A nivel gastrointestinal, secundario a la progesterona, hay una disminución del tono del esfínter gastroesofágico inferior, lo que da a la paciente el riesgo, tiene un mayor riesgo de broncoaspiración. A nivel útero-placentario, el flujo de la placenta secuestra alrededor del 30% del gasto cardíaco, y esto conlleva a un arresto de sangre en el momento de un arresto cardíaco. Bien. Otras cosas estructurales como las mamas, el aumento del volumen de las mamas también disminuye el compliance de la pared torácica, lo que entonces se traduce como un incremento del esfuerzo necesario para la realización de las compresiones torácicas. Bien, decisiones durante un evento de arresto cardíaco pueden requerir del cálculo de la edad gestacional. En casos en que no conozcamos la edad gestacional de la paciente, podemos basarnos en la clínica, la altura uterina, y esto es importante porque embarazos arriba de 20 semanas o por el nivel de la cicatriz umbilical van a ejercer un peso sobre la aorta y la vena cava, disminuyendo el retorno venoso y disminuyendo el gasto cardíaco. Bien, ¿cuáles son las causas comunes de un arresto cardíaco en la mujer embarazada? Las complicaciones anestésicas, sobre todo con bloqueos neuraxiales altos, accidentes, traumas, hemorragia obstétrica, las causas cardiovasculares como el infarto al miocardio, disección aórtica, cardiomiopatías, arritmias, enfermedades valvulares, medicamentosos, la oxitocina, el sulfato de magnesio, errores en la dotación, drogas ilícitas, uso de opioides, causas embólicas como el embolismo del líquido amniótico, el embolismo pulmonar, sepsis, infección. Es importante también conocer y buscar las causas reversibles de un arresto cardíaco, la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis, la hipercalemia, hipocalemia o algún otro trastorno hidroelectrolítico. Taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, trombosis de las coronarias o trombosis pulmonar. Bien, hablemos un poquito acerca de las causas de un arresto cardíaco. La hemorragia posparto se define como la pérdida de 1 o más litros asociado o no a signos y síntomas de hipovolemia, asociado a un 25 a un 35% de coagulación intravascular diseminada, lo que aumenta la tasa de mortalidad en estas pacientes. Las hemorragias obstétricas pueden ser secundarios a la placenta previa, desprendimiento de placenta acreta, atonía uterina, que es la causa número 1 de hemorragia obstétrica en nuestros pacientes, la ruptura uterina. Bien, la preeclampsia es una de las principales causas de mortalidad materna. Las complicaciones de la preeclampsia, como la eclampsia, el edema agudo de pulmón y el síndrome de HELLP, juegan un papel muy importante a nivel de la mortalidad materna. El daño endotelial juega como precursor de infartos en emergencias hipertensivas. Es importante conocer que la sobredosis del sulfato de magnesio puede llevar a una depresión respiratoria y consecuentemente a un arresto cardiopulmonar. El shock séptico ocurre en una de cada 5.000 embarazos, ocasionando muerte materna. Sus causas, la coriomionitis, neumonía, sepsis puerperal, pielonefritis, que es una de las causas más comunes de sepsis en la paciente embarazada.
Puede presentarse con episodios de sangrados, eventos tromboembólicos y tiene una mortalidad alrededor del 14%. Bien, el embolismo del líquido amniótico, o ahora conocido como el síndrome anafilactoide de la embarazada, es una complicación catastrófica que conlleva una mortalidad de alrededor del 71%. Se caracteriza por una instauración abrupta y fulminante de hipotensión secundaria a shock cardiogénico, hipoxemia, falla respiratoria, coma, convulsiones. Ocurrir durante en alrededor del 70% de los casos o inmediatamente después. Cabe destacar que el líquido amniótico es rico en factores procoagulantes y anticoagulantes, es decir, estas pacientes pueden cursar con eventos de trombosis. Realmente no existen criterios de diagnóstico, sino que más que nada este es un criterio de exclusión y hay que actuar de manera rápida. La cardiomiopatía posparto, con dilatación de las cámaras cardíacas, falla cardíaca durante el embarazo o hasta 6 semanas pospartos. No está asociada a hipertensión arterial crónica y no se puede atribuir a otras causas. El arresto cardíaco es secundario a la falla cardíaca severa, arritmias malignas, edema pulmonar cardiogénico. En cuanto a la anestesia, es la causa de alrededor del 27% de los arrestos cardíacos maternos, sobre todo cuando se hacen bloqueos neuraxiales altos. Las pacientes con enfermedades crónicas son más propensas a las complicaciones de la anestesia. Hay otras causas no obstétricas, que son condiciones preexistentes que se exacerban durante el embarazo, como enfermedades malignas, la hipertensión pulmonar, enfermedad cardiovascular o el lupus eritematoso sistémico. Bien, 4 son los pilares importantes en el manejo de la paciente embarazada críticamente enferma. Entrenamiento adecuado del personal con respecto al manejo de un arresto cardíaco. Estar siempre preparados para una catástrofe y estar preparados para una cesárea perimortem. Hay que conocer el manejo adecuado de las complicaciones obstétricas y hay que tener un liderazgo para la toma de decisiones con respecto a la madre y al neonato. Bien, la secuencia de eventos de supervivencia para el arresto cardíaco materno es CAB. C de circulación con presiones torácicas, A la vía aérea y B respiración. Bien, aquí hacemos una pausa y vamos a ver rápidamente un algoritmo. ¿Cómo sería al momento de detectar una madre que no responde? Bien, estas madres son detectadas usualmente por el equipo de enfermería, el técnico de enfermería detecta a la madre que no responde, no tiene pulso, no respira. Inmediatamente se debe pedir ayuda y activar el código azul. Iniciar de manera inmediata con presiones torácicas, que haya lateralización izquierda del útero e iniciar también la ventilación con máscara facial. En este momento muy probablemente la paciente no va a estar intubada, así que iniciamos las ventilaciones con máscara facial a 15 litros por minuto, 100% de FIO2. Al momento de que llegue ayuda, es necesario verificar el ritmo, si es desfibrilable o no es desfibrilable. Hacemos una pausa aquí y continuamos y más adelante vemos el resto del algoritmo. Bien, la de circulación. Es importante mencionar que hay una anemia dilucional por aumento de la bulimia. Si bien es cierto, también hay un aumento del hematocrito. Sin embargo, este no es proporcional al aumento del volumen plasmático. Hay una poca tolerancia a la deprivación de oxígeno, secundario a la alta demanda uteroplasmática, poca capacidad de buffer de la alcalosis respiratoria y la acidosis metabólica compensatoria. Es necesario 2 accesos venosos colocados arriba del diafragma. ¿Por qué por arriba del diafragma? No se recomienda la colocación de accesos venosos femorales ni catéteres. Accesos venosos que se coloquen por debajo del diafragma, recordando que el útero ejerce presión sobre la vena cava, disminuyendo el retorno venoso, lo que quiere decir que estos líquidos, estos medicamentos que se coloquen a nivel de accesos venosos por debajo del diafragma van a demorar más tiempo en llegar a la circulación. Se han sugerido otros accesos alternos como el intraóseo. Bien, en cuanto al inicio de las compresiones torácicas, la paciente debe estar en posición supina sobre una superficie dura. Al momento de detectar una madre en arresto cardíaco, probablemente la madre esté en la cama. No es que vamos a llevar a la madre a una superficie dura. Las compresiones torácicas deben iniciarse inmediatamente. Esto es algo que no se debe retrasar. Se coloca la palma de la mano en el centro del tórax,
la mitad inferior del esternón, la palma de la otra mano entonces se coloca sobre el dorso de la mano que está en contacto con el tórax. Las compresiones deben tener una profundidad de al menos 5 centímetros, sin sobrepasar a los 6 centímetros, y deben realizarse compresiones alrededor de 100 a 120 por minuto. Bien, estudios clínicos y preclínicos han demostrado que compresiones torácicas muy profundas o muy superficiales o muy rápidas o muy lentas tienen un desfavorable resultado clínico posterior, una baja tasa de supervivencia, y es lo que se demuestra en estas gráficas. A medida que aumenta la profundidad de las compresiones torácicas mayor de 6 centímetros o se realizan muy superficialmente, disminuyen los resultados clínicos buenos en estos pacientes, al igual que con las compresiones torácicas menores de 100 o mayores de 120 disminuyen las tasas de supervivencia. Es por esto que las compresiones torácicas es importante conocer cómo se deben realizar, qué tan profundo se deben realizar y cuántas se deben realizar. Bien, ¿qué cosas con el útero realizar una compresión ortocava? El peso fetal, el tamaño fetal, el número de fetos, condiciones como el polidramnios, el índice de masa corporal de la paciente con respecto al peso fetal, obesidad mórbida, gestaciones por arriba de 20 semanas, lo más importante, gestaciones por arriba de 20 semanas, o que llegan a nivel de la cicatriz umbilical. Son gestaciones, son úteros que ya tienen el peso suficiente para ejercer compresión sobre la aorta y sobre la vena cava. Antes se recomendaba el desplazamiento de la paciente completamente hacia el lado izquierdo para realizar las compresiones torácicas. Si bien es cierto, esta posición disminuye la compresión ortocava, sin embargo, disminuye la efectividad de las compresiones torácicas, ya que se pierde la perpendicularidad de la mano que ejerce la compresión torácica con respecto al tórax materno. Bien, recordando que 20% del gasto cardíaco se va al flujo útero-placentario, es por eso que es importante recordar que el desplazamiento lateral del útero va a ayudar a descomprimir en alrededor del 60 al 80% la aorta y la vena cava, favoreciendo entonces las compresiones torácicas. Esta es una manera gráfica de representar lo que es la posición supina y el desplazamiento uterino hacia la izquierda. Si ven, en la posición supina hay una compresión completa de la vena cava y de la aorta, mientras que hay una descompresión de alrededor del 60 al 80% al momento de lateralizar el útero. Esta es una demostración de cómo se debe realizar la lateralización del útero. Bien, la A de la vía aérea materna. Recordando que la progesterona induce un debilitamiento del esfínter esofágico inferior, aumentando entonces el riesgo de broncoaspiración en las pacientes. Hay que recordar que la vía aérea materna es difícil por los cambios propios del embarazo. Es una vía aérea que es edematosa e inflamada, una glotis corta. La oxigenación debe ser en simultáneo con las compresiones torácicas. En este punto, hago una pausa nuevamente. No se deben detener las compresiones cardíacas. El manejo de la vía aérea debe ser en simultáneo con las compresiones torácicas. Se debe inclinar la cabeza con elevación de la barbilla, dar oxígeno al 100% con un flujo de 15 litros por minuto y mínima interrupción de las compresiones. Si ven, hago mucho énfasis en disminuir la interrupción de las compresiones torácicas. Si la paciente no está intubada, se da a una relación de 30 compresiones, 2 ventilaciones. En cuanto a la intubación endotraqueal, esto es un procedimiento que debe ser realizado por un personal con experiencia. No más de 2 intentos de laringoscopía. Se deben utilizar tubos endotraqueales de 6 a 7 milímetros. En casos de intubación fallida, podemos pasar entonces a la colocación de una vía aérea supraglótica. Hay que disminuir, hay que minimizar el tiempo de intento y buscar vías alternas de oxigenación. Disminuir o minimizar la interrupción en las compresiones torácicas. Y también se recomienda el uso de capnografía para confirmar y monitorizar la adecuada colocación del tubo endotraqueal. Bien, en cuanto a la desfibrilación, es importante conocer que colocar los electrodos en el tórax materno anterior y lateralmente. Se recomienda el uso de desfibriladores automatizados externos, ya que estas pacientes no todas van a tener un arresto cardíaco ante un personal que esté debidamente entrenado. La energía requerida será la misma que en un adulto.
Se utilizan desfibriladores bifásicos con energías entre 120 y 200 joules. Es importante retirar el monitor fetal por el riesgo teórico de electrocución, además de que ejerce un efecto distractor. Los ritmos desfibrilables, importante conocer, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Bien, entonces hasta el momento, ¿qué recomendaciones? Una vez que se inician las compresiones torácicas y llega el desfibrilador, verificamos el ritmo. Estamos ante un ritmo desfibrilable, entonces damos un shock con 150 joules bifásico, o si estamos ante un desfibrilador monofásico, 360 joules. Desfibrilamos, inmediatamente continuamos con las compresiones torácicas. Nuevamente, 2 minutos después, verificamos el ritmo de todavía estar entre un ritmo desfibrilable, entonces nuevamente otro shock. Bien, importante mencionar aquí que usualmente la paciente que entre en un arresto cardíaco de manera intrahospitalaria no va a tener ritmos desfibrilables. Esta paciente por lo general va a entrar en un arresto cardíaco secundario a la patología de base que la tiene hospitalizada. ¿Qué pacientes usualmente entran tienen ritmos desfibrilables? Aquel paciente que se encuentra en el mall haciendo una fila y súbitamente se desploma. Estos pacientes tienen más chances de tener ritmos desfibrilables que un paciente que ya se encuentra hospitalizado. Bien, en cuanto a los medicamentos, ¿cuáles son los medicamentos recomendados para el momento de la reanimación en un arresto cardíaco? La epinefrina, que es un agonista alfa-adrenérgico, se debe dar en dosis de 1 miligramo intravenoso cada 3 a 5 minutos durante un evento de arresto cardíaco. Se ha visto que mejora la perfusión miocárdica y cerebral. Otro medicamento conocido es la vasopresina, que es un vasoconstrictor periférico no adrenérgico. No se ha demostrado que sea superior a la epinefrina y es una alternativa en dosis de 40 unidades intravenosas o intraóseas. ¿Cuál es la desventaja de la vasopresina con nosotros? Induce contracciones uterinas. Si induzco contracciones uterinas, entonces voy a estar secuestrando más flujo al evento de un arresto cardíaco. Entonces, ¿cuál es la elección? La epinefrina. ¿En qué casos se recomienda la atropina? Realmente la atropina solo se recomienda en casos de bradicardia. En cuanto a los antiarrítmicos, la terapia médica es igual que en pacientes no embarazadas. Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular refractaria. Amiodarona es el medicamento de elección, 300 miligramos en infusión rápida. También se pueden dar dosis repetidas según requerimientos a 150 miligramos. Bien, entonces regresamos al algoritmo. Detectamos a la paciente, no responde, no tiene pulsos, no respira, pedimos ayuda, iniciamos inmediatamente las compresiones torácicas. Simultáneamente se ventila a la paciente no intubada, 30 compresiones torácicas, 2 ventilaciones. Inmediatamente verificamos el pulso, verificamos el ritmo cardíaco, verificamos en desfibrilable, desfibrilamos. No es un ritmo desfibrilable, continuamos con las compresiones torácicas. Simultáneamente debemos estar pensando en qué etiologías pudieron ocasionar el arresto cardíaco y si es posible manejarlas en el momento. ¿Qué otras intervenciones existen? Más adelante hablaremos un poquito acerca de eso. Bien, en cuanto a la monitorización fetal, no se recomienda durante la reanimación cardiopulmonar materna. El enfoque debe ser totalmente en la madre. Esto actúa como un distractor y recordemos que la meta de la reanimación cardiopulmonar es la supervivencia materna. Si no hay madre, no hay feto. Bien, el término cesárea perimortem se refiere al nacimiento del feto luego del inicio del arresto cardíaco durante la reanimación cardiopulmonar. La meta es la descompresión aortocava, mejora la resucitación cardiopulmonar por descompresión. Se debe activar el protocolo de cesárea perimortem por arriba de la cicatriz umbilical o edades gestacionales que ya conozcamos de 20 o más semanas. Y se debe realizar independientemente de la edad gestacional si estamos ante 20 semanas o más, ya que recordemos que el objetivo de la reanimación cardiopulmonar y el objetivo de la cesárea perimortem es descompresión aortocava para mejorar entonces la supervivencia materna. Bien, existe la regla de los 4 minutos.
se estima, hay evidencias que después de 4 minutos de no retornar al pulso espontáneo, se debe realizar una cesárea perimortem en embarazos por arriba de 20 semanas o por arriba de la cicatriz umbilical. Si bien es cierto, si estamos ante pacientes con un mal pronóstico, pacientes en las cuales conocemos ya la patología de base, y que sabemos que son pacientes que no van a salir, no es necesario esperar los 4 minutos. Se debe iniciar inmediatamente con la descompresión a través de la cesárea perimortem. Recordando, hago nuevamente hincapié en esto, el objetivo es mejorar la reanimación cardiopulmonar. Pacientes que no recuperan el pulso al minuto 4. Se ha visto que disminuye el riesgo de daño cerebral neonatal, incluso ya en fetos viables, que han estado en 4 o 5 minutos de anoxia. Entonces, ¿es necesario esperar los 4 minutos siempre? Repito, pacientes que ya conozcamos el pronóstico, un mal pronóstico, pacientes que vayan a tener un daño cerebral irreversible, no es necesario esperar los 4 minutos y es necesario entonces hacer la cesárea perimortem. Bien, es importante que la cesárea perimortem no es un procedimiento estéril. No se debe movilizar a la paciente. ¿Dónde se realiza la cesárea perimortem? Justo en el lugar donde se está realizando la reanimación cardiopulmonar. ¿Qué es lo más importante para una cesárea perimortem? El bisturí. Y otra cosa importante, y que hago hincapié nuevamente, continuar con presiones torácicas. Se debe realizar la cesárea perimortem y las compresiones torácicas de manera simultánea. La paciente en posición supino, lateralizar el útero. En cuanto a la incisión, realmente es operador dependiente. Recuerden que este es un evento de minutos. El cirujano debe actuar de la manera más cómoda posible. El neonato se entrega debidamente al equipo de neonatología y la extracción de la placenta y el cierre del útero debe ser, y de la pared abdominal debe ser en bloque. No se debe perder tiempo en cierre por capas. Bien, esto es una tabla donde se menciona las cosas necesarias para una cesárea perimortem. Se habla que se necesitan las vendas, los clamps Kelly, las agujas. Sin embargo, lo más importante para una cesárea perimortem es el bisturí. Bien, entonces un breve resumen de las recomendaciones en cuanto a la interrupción. Pacientes en arresto cardíaco con fondo uterino por arriba del ombligo y que no han recuperado el pulso a los 4 minutos, hay que realizar una cesárea perimortem. Menor tiempo de arresto al nacimiento, mejor pronóstico. Se ha visto que incluso nacimientos después de 15 minutos tienen buen pronóstico, ya con 30 minutos pues aún es cuestionable. El pronóstico materno desfavorable, con alta probabilidad de mortalidad, no es necesario esperar los 4 minutos. No se debe transportar a la madre, ni esperar la bandeja cesárea, ni antisepsia. Solo es necesario el bisturí. Y hay que mantener lateralizado el útero y las compresiones torácicas durante la cesárea perimortem. ¿Cuándo dar parto vaginal? Únicamente cuando sea expedito, cuando ella sea la manera más rápida de interrumpir el embarazo. De no ser así, pues procedemos con la cesárea perimortem. Bien, habrán eventos en los cuales el arresto cardíaco no suceda en instalaciones hospitalarias. Evidentemente, estos casos tendrán una menor tasa de supervivencia. Lo ideal sería activar el servicio de emergencias, los cuales en una situación ideal pues deben llevar personal entrenado al lugar donde se está dando el evento y debidamente explicar a las personas que realizan la llamada y que piden ayuda el inicio de las compresiones torácicas. Lo ideal es que llegue el personal de ayuda, continúe con las compresiones torácicas, verifiquen el ritmo si es desfibrilable o no es desfibrilable y la cadena de eventos que ya conocemos. Bien, entonces, en resumen, la paciente la detectas, no tiene pulso, no responde, no respira. Inicias compresiones torácicas, ventilaciones simultáneas, verificar el ritmo, es desfibrilable, desfibrilamos, no es desfibrilable, continuamos con las compresiones torácicas y todo esto a la vez pensando también en qué etiologías pudieran estar ocasionando el arresto cardíaco y buscar la manera de corregir estas etiologías si se pueden. Bien, en cuanto al manejo posarresto, si la paciente continúa embarazada, es importante mantenerla en posición de cúbito lateral o la lateralización manual. Esta paciente debe ser ingresada a una unidad de cuidados intensivos y siempre mantenerse preparados para otro evento cardíaco, recordando que estas pacientes en alto porcentaje
van a volver a presentar otro evento cardíaco. Y alrededor de 2 de cada 10 pacientes salen de un evento cardíaco. El manejo debe ser multidisciplinario y, por supuesto, hay que manejar la causa del arresto cardíaco, inicio de antibióticos en casos de sepsis o de transfusión masiva en casos de hemorragia obstétricas. Bien, en cuanto a los antiarrítmicos, las arritmias son recurrentes. Si las arritmias son recurrentes, hay que considerar la colocación de un cardiovertodesfibrilador. Los betabloqueadores de primera línea, el metoprolol, la miodarona, también es un medicamento de elección en las arritmias. La evaluación de las causas reversibles de las arritmias cardíacas, recordando que si conocemos la causa y esta es reversible, hay que tratarla. En cuanto a la hipotermia terapéutica, el daño cerebral post-arresto disminuye la tasa de resultados positivos o favorables de un arresto cardíaco. Temperaturas entre 32 a 34 por tiempos alrededor de 12 a 24 horas se recomiendan para pacientes adultos en estado de coma posterior a la recuperación del pulso en una reanimación cardiopulmonar. En cuanto al embarazo, pues realmente la evidencia es limitada y es importante que cada caso debe individualizarse. Bien, nuevamente recordemos el algoritmo. Detectamos a la paciente sin pulso, sin respiración. Pedir ayuda, iniciar compresiones torácicas, lateralización del útero, ventilación, todo esto de manera simultánea. Llega el desfibrilador, verificamos el ritmo, desfibrilable, desfibrilamos, no es desfibrilable, continuamos con las compresiones torácicas, evaluamos también qué causas reversibles pueden estar ocasionando el arresto cardíaco. Bien, en cuanto a las conclusiones, pues mencionar que el arresto cardíaco materno es un escenario clínico desafiante y complejo que requiere la combinación de un equipo de reanimación cardiopulmonar y obstetras. Es importante, es vital conocer los cambios fisiológicos del embarazo y las repercusiones que pueden tener al momento de una reanimación cardiopulmonar. Es importante iniciar las compresiones torácicas con la mínima o nula interrupción, simultáneamente abordando la oxigenación de la paciente. Es importante desplazar el útero para mejorar la circulación y los pronósticos de la reanimación cardiopulmonar. La intubación endotraqueal debe ser realizada por un personal entrenado, con tubos endotraqueales de 6 a 7 milímetros, no más de 2 intentos de laringoscopía, recordando que las pacientes embarazadas, por cambios propios del embarazo, tienen una vía aérea edematosa. La cesárea perimortem debe realizarse en casos de reanimación cardiopulmonar fallida a los 4 minutos, tomando en cuenta que ante pronósticos poco favorables, nada debe detener el acto quirúrgico. Lo más importante, nunca se deben detener las compresiones torácicas. Gracias.